Un presidente de EE.U. tenía un caimán como mascota en la bañera de la Casa Blanca. Otro solía desnudarse para darse baños fríos en bañeras de hotel y aumentar su virilidad. ¿Y el fundador de una importante universidad estadounidense? Él creía que inhalar vapor de mercurio podía curar la gripe. Los nombres más grandes de la historia no nacieron icónicos. Eran extraños, caóticos y a veces francamente desagradables. Aquí hay 33 datos sobre estadounidenses famosos antes de que fueran famosos y antes de que existieran los departamentos de relaciones públicas. 1. Benjamin Franklin. Normalmente nos imaginamos a Benjamin Franklin como el sabio anciano, volando cometas en tormentas, repartiendo perlas de sabiduría. Pero quita esa capa de respetabilidad y encontrarás a un padre fundador con un lado sorprendentemente juguetón. Antes de encantar a la realeza francesa, Benny estaba dando algunos consejos de vida bastante sorprendentes. Estamos hablando de una guía completa para jóvenes sobre cómo elegir una amante. ¿Su mejor consejo? Elige a las damas mayores. ¿Por qué? Porque, en las propias palabras inmortales de Franklin, son tan agradecidas. Bendito sea su corazón práctico. Y si eso no era suficiente para escandalizar a los clubes de costura, también fue autor de un ensayo filosófico titulado Tírate pedos con orgullo. Sí, has oído bien. Un tratado sobre una forma de arte. Nuestro venerado diplomático también era un conocedor de los conciertos colónicos. Te hace preguntarte qué se discutió realmente en esas convenciones constitucionales. 2. Al Capone. Al Capone. Scarface. El nombre por sí solo pinta la imagen de un gángster endurecido, un hombre cuyo rostro llevaba el mapa del brutal submundo de Chicago. Seguramente esas infames cicatrices se ganaron en una lluvia de balas, una batalla cuerpo a cuerpo con una mafia rival. Piénsalo de nuevo. La historia real es menos épica de gángsteres y más, no seas un patán en un bar. El joven Al, entonces, un portero con más bravuconería que cerebro, hizo algunos comentarios groseros a una mujer llamada Lena Gallucho. Su hermano, Frank, decidió rápidamente que la cara de Al necesitaba una redecoración. Con un cuchillo. 3 rápidos tajos después, y nació la leyenda de Scarface. No de una postura heroica, sino de un fracaso espectacular en la etiqueta social. Adiós a la credibilidad callejera. Su característica más famosa fue un comentario sobre sus modales. 3. Lyndon B. Johnson. Cuando piensas en Lyndon B. Johnson, puedes recordar el tratamiento Johnson, ese estilo legendario, casi físicamente abrumador, de persuasión política. Pero antes de ser una potencia presidencial, LBJ fue pionero en una forma de comunicación aún más asertiva. Imagina esto: reuniones cruciales de alto nivel, llamadas telefónicas vitales, todas realizadas mientras LBJ estaba, digamos, entronizado. Sí, en el inodoro. La puerta abierta de par en par. Negociaría políticas y discutiría secretos de Estado mientras atendía simultáneamente otros asuntos más personales. ¿Era una extraña jugada de poder? ¿Una sorprendente falta de modestia? ¿O quizás simplemente tenía el retrete más cómodo del mundo? De cualquier manera, le da un significado completamente nuevo a la política de puertas abiertas. Sin duda lo pensarías 2 veces antes de interrumpir esa reunión. 4. Nikola Tesla. Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo, un genio cuya mente operaba en una longitud de onda completamente diferente. Pero con ese tipo de capacidad cerebral, a menudo viene una espectacular variedad de peculiaridades. ¿Y Tesla? Era el rey de las peculiaridades. El hombre tenía un miedo patológico a los objetos redondos. Piensa en eso: monedas, pomos de puertas, globos oculares. Un mundo de terror esférico. Sentía un asco visceral por el cabello humano. En serio, ni se te ocurra darle una palmada en la espalda. ¿Y las joyas de perlas? La vista de ellas podía provocarle un colapso total. Para colmo, desarrolló una relación intensa, casi romántica,
con una paloma blanca específica. Afirmaba amar a esta paloma como se ama a un ser humano, incluso creyendo que tenían conversaciones telepáticas. ¿Inventor brillante? Absolutamente. ¿Invitado a cenar de bajo mantenimiento? Probablemente no. 5. P.T. Barnum. Antes de que P.T. Barnum desatara el mayor espectáculo del mundo, ya era un profesional experimentado en el arte del engaño glorioso y descarado. Él sabía que la gente no solo quería ser entretenida, querían ser engañados, espectacularmente. Considera su legendaria Sirena de Fiji. ¿Era una criatura mística de las profundidades inexploradas? No exactamente. Era la mitad superior de un mono muerto cocida rudimentariamente a la mitad inferior de un pez. Encantador. Y sin embargo, las multitudes hacían fila, dinero en mano, desesperadas por echar un vistazo. Luego estaba el general Tom Thumb, una persona genuinamente pequeña, claro. Pero Barnum inventó historias sobre sus orígenes exóticos y su mínima edad que eran pura ficción, convirtiéndolo en una sensación aún mayor o menor. Barnum no solo vendía curiosidades, vendía la emoción irresistible de quizás, solo quizás, presenciar lo imposible, incluso si olía ligeramente a formaldehído y mono. 6. John Adams. John Adams. Segundo presidente, peso pesado intelectual, piedra angular de la independencia estadounidense. Lo imaginamos escribiendo profundos argumentos legales, una figura estoica de la revolución. Y lo fue, pero sus diarios privados pintan un cuadro un poco más humano y flatulento. Adams, al parecer, llevaba un registro bastante detallado de sus propias aventuras digestivas. Estamos hablando de observaciones francas, casi científicas, sobre sus flatulencias. Un diario de pedos de un padre fundador. Más allá de estas confesiones ventosas, Adams también mostró un nivel casi desconcertante de integridad profesional. Como abogado de Boston, eligió defender a los soldados británicos implicados en la masacre de Boston. En una ciudad que pedía sangre, fue una medida tan impopular que fue prácticamente un seppuku profesional. Sin embargo, lo hizo. Con principios, flatulento y completamente único, así era John Adams. 7. Andrew Jackson. Lo llamaban Old Hickory, viejo nogal, en alusión a su dureza inquebrantable. Andrew Jackson, el séptimo presidente, un hombre cuya mirada acerada adorna el billete de $20. Pero mucho antes de ocupar la Casa Blanca, ocupaba con más frecuencia los campos de duelo, a menudo con resultados fatales para sus oponentes. Este no era un hombre que rehuía un desafío, prácticamente los coleccionaba. Estamos hablando de más de 100 duelos. No es un error tipográfico. 100. En un asunto particularmente desagradable, su oponente disparó primero, incrustando una bala cerca del corazón de Jackson. ¿Nuestro héroe se derrumbó? ¿Ofreció una última palabra ingeniosa? No. Jackson, sangrando e indudablemente agonizante, simplemente se quedó allí, apuntó con cuidado y, con frialdad, despachó a su enemigo. Esa bala, por cierto, se convirtió en una residente de por vida en su pecho. Tiempos diferentes, sin duda. Y por diferentes, me refiero a absolutamente aterradores. 8. Steve Jobs. Steve Jobs. El nombre evoca imágenes de gadgets elegantes, diseño minimalista y una revolución en la tecnología personal. El hombre del cuello alto negro que remodeló nuestro mundo. Pero retrocede a sus primeros días en Atari, y encontrarás una versión ligeramente menos pulcra y considerablemente más aromática del icono tecnológico. El joven Jobs era un frutarista devoto y sostenía la creencia bastante desafortunada de que esta dieta lo hacía inmune al olor corporal. Por lo tanto, ¿duchas? Opcional. Sus compañeros de trabajo, cuyos sentidos olfativos no eran tan indulgentes, estarían rotundamente en desacuerdo. Para completar la imagen de la anticonvencionalidad en la oficina, también tenía la costumbre de pasear descalzo y, fíjate,
lavarse los pies en los inodoros de la oficina. Sí. Finalmente, su presencia punzante y, digamos, su intensa personalidad llevaron a su destierro al turno de noche. Prueba de que incluso los genios pueden tener momentos verdaderamente maduros. 9. Timothy Dexter, millonario excéntrico tonto con suerte. ¿Alguna vez has oído hablar de fracasar hacia arriba? Lord Timothy Dexter, un empresario de Nueva Inglaterra del siglo XVIII, fue el rey indiscutible de ello. Este tipo era tan escandalosamente excéntrico que una vez fingió su propia muerte solo para ver quién lo lloraría. Y luego caneó a su esposa por no llorar lo suficiente en el falso funeral. Escribió un libro, un encurtido para los que saben, que no tenía absolutamente ninguna puntuación, y cuando los lectores se quejaron, la segunda edición incluyó una página entera llena solo de signos de puntuación, diciendo a los lectores que los pusieran donde quisieran. ¿Y su perspicacia para los negocios? Hizo una fortuna vendiendo sartenes para calentar, para camas, a las Indias Occidentales tropicales, donde fueron, extrañamente, reutilizadas como cucharones para melaza. También envió carbón a Newcastle, Inglaterra, una importante ciudad exportadora de carbón, durante una huelga de mineros y ganó una fortuna. Genio puro, sin adulterar, accidental, o quizás solo suerte cósmica. 10. Edgar Allan Poe, novia niña. Edgar Allan Poe, el maestro de los cuentos macabros, el poeta de cuervos y lenores perdidas. Su vida fue tan trágica y extraña como sus historias. ¿Y su vida amorosa? Bueno, tomó un giro particularmente inquietante. A la madura edad de 27 años, Poe se casó con su prima hermana, Virginia Clem. Ahora bien, el matrimonio entre primos no era algo inaudito entonces, pero ¿lo impactante? Virginia solo tenía 13 años. 13. Para hacerlo legal, o al menos menos abiertamente escandaloso, Poe aparentemente mintió en la licencia de matrimonio, afirmando que ella tenía 21 años. Nada dice romance eterno y saludable, como falsificar documentos legales para casarse con una niña. Proyecta una sombra bastante espeluznante sobre todos esos poemas sobre mujeres jóvenes hermosas y moribundas, ¿verdad? 11. Thomas Edison, el pato despistado de la escuela. Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park, el hombre que prácticamente inventó el siglo XX con la bombilla, el fonógrafo y otras 1000 innovaciones. Seguramente, una mente así fue reconocida desde temprana edad, ¿verdad? Incorrecto. Tan incorrecto. Después de solo unos pocos meses de educación formal, el joven Tom fue esencialmente expulsado. Su maestra lo declaró oficialmente atontado, que es una forma antigua de decir mentalmente deficiente, básicamente demasiado tonto para enseñar. Su madre, comprensiblemente furiosa, lo sacó de la escuela y decidió educar al niño en casa. Resulta que mamá sabía lo que era mejor. El atontado de un maestro es el prolífico inventor de la humanidad. Toma eso, sistema educativo. Por Sword, Dr. Benjamin Rush, Sangrías y sillas del terror. Conozca al Dr. Benjamin Rush, un padre fundador, firmante de la Declaración de Independencia, y un hombre cuyas ideas médicas eran, por decirlo suavemente, aterradoras. El Dr. Rush era un creyente apasionado, casi fanático de las sangrías. ¿Con fiebre? Sangrarlos. ¿Te sientes un poco loco? Sangrarlos un poco más. Creía que la mayoría de las dolencias provenían de un exceso de sangre, pero su pièce de résistance de dispositivos médicos cuestionables era la silla tranquilizante. Esto no era una cómoda butaca. Los pacientes, a menudo enfermos mentales, eran atados a este artilugio, con sus cabezas encerradas en una caja, incapaces de moverse o ver, a veces durante días. El objetivo era reducir la entrada sensorial y calmarlos. Suena más a un dispositivo de tortura medieval. Gracias, pero me quedo con 2 sanguijuelas y te llamo por la mañana, ¿o no? 13. Abraham Lincoln, sistema de trueque en salón. Antes de ser Honest Abe, salvador de la Unión y emancipador de esclavos,
Abraham Lincoln fue un camarero y copropietario de un salón bastante rústico en Illinois llamado Berry & Lincoln. Y cuando digo rústico, lo digo en serio. El efectivo solía escasear en la frontera, por lo que los clientes frecuentemente saldaban sus cuentas con lo que tuvieran a mano. Hablamos de pagos en pollos, pieles de animales, jabón casero, quizás incluso una herradura ligeramente usada. Imagina intentar cuadrar las cuentas cuando tus activos incluyen 3 docenas de huevos y la piel de una zarigüeya. Debió haber sido una experiencia caótica, fragante y completamente fronteriza. Le da un nuevo significado a activos líquidos. 14. Walt Disney, estafador de guerra. Walt Disney, el hombre que construyó un imperio sobre sueños y ratones parlantes. Pero incluso el creador de Mickey tenía una beta traviesa y emprendedora que surgió temprano. Con solo 16 años, falsificó su edad para unirse al cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial en Francia. Y aunque sí condujo una ambulancia, también encontró tiempo para algunos trabajos secundarios creativos. Garabateaba meticulosamente caricaturas por toda su ambulancia, muy probablemente para disgusto de sus superiores. De forma más lucrativa, adquiría cascos alemanes, luego los envejecía hábilmente con agujeros de bala falsos y suciedad, vendiendo estos recuerdos, marcados por la batalla, a los soldados con una buena ganancia. La magia de contar historias y un poco de engaño teatral estaba claramente en su sangre desde el principio. 15. Alexander Hamilton, profeta apocalíptico del huracán. Alexander Hamilton, brillante, ambicioso y el arquitecto del sistema financiero de América. Pero ¿cómo llegó a América este inmigrante huérfano del Caribe? Bueno, a los 17 años, viviendo en St. Croix, un huracán masivo devastó la isla. Hamilton escribió una carta describiendo la tormenta, pero esta no era una carta cualquiera. Era un relato asombrosamente florido, intensamente dramático, casi apocalíptico, lleno de fervor religioso y vívidas imágenes de destrucción. Era tan exagerado que los líderes locales quedaron atónitos. Estaban tan impresionados, o quizás ligeramente aterrorizados por su intensidad, que juntaron su dinero para enviar a este prodigioso, posiblemente desquiciado, joven orador a Norteamérica para que estudiara. Quizás solo querían sacar al profeta adolescente del apocalipsis de su isla antes de que empezara a predecir langostas. 16. George W. Bush, animador desatado. Antes de ser comandante en jefe, George W. Bush fue el jefe de los animadores. Sí, en la prestigiosa Phillips Academy en Andover, Dubia lideraba la carga con pompones y ánimo. Pero esto no era una animación promedio y sana. Los informes sugieren que el joven Bush era conocido por sus rutinas salvajemente enérgicas, a veces francamente extrañas y a menudo provocadoras. Hablamos de cánticos inventivos que rozaban lo escandaloso, incorporando accesorios como pollos de goma, y travesuras tan exageradas que la administración escolar, según se informa, amenazó con disolver todo el equipo de animadores en múltiples ocasiones. Claramente, un hombre destinado al escenario público de una forma u otra. 17. Barack Obama, Tata el mono cleptómano. Barack Barry Obama, el 44º presidente tranquilo, sereno y sosegado. Pero su infancia en Indonesia incluyó a un miembro del hogar bastante menos compuesto, un mono mascota llamado Tata. Ahora bien, Tata no era un adorable compañero al estilo Disney. Oh no. Tata era aparentemente una amenaza local, notorio por robar frutas e incluso la ropa de los vecinos. Un cleptómano primate en toda regla. Y en una lección temprana formativa, aunque ligeramente dolorosa, sobre encuentros impredecibles, Tata una vez mordió al joven Barry en el dedo. Quizás ahí desarrolló su famosa imperturbabilidad. Si puedes manejar un mono ladrón y mordedor, la jungla política de Washington, D.C. es probablemente un paseo por el parque. 18. Henry Ford, el asesino de relojes. Henry Ford, el hombre que puso a América sobre ruedas,
el padre de la cadena de montaje. Pero antes de revolucionar la fabricación, libraba una guerra personal contra los relojes. De adolescente, Ford estaba completamente obsesionado con los relojes. No coleccionarlos, ojo, sino desmontarlos. Se hacía con cada reloj que encontraba, de amigos, vecinos, extraños desprevenidos, y los desmontaba meticulosamente. La parte del reensamblaje, esa era menos exitosa. A menudo los mejoraba hasta el punto de una disfunción completa y terminal. Su primer trabajo remunerado, irónicamente, fue como reparador de relojes. Uno solo puede imaginar sus primeras calificaciones de satisfacción del cliente. Su reloj está arreglado, ya no da la hora, pero mire estos engranajes adicionales que encontré. 19. Howard Hughes. Vuelos de pastel y sujetadores a medida. Howard Hughes. Multimillonario, aviador, cineasta y finalmente, uno de los excéntricos más famosos de la historia. Su excentricidad no fue un desarrollo tardío, estuvo ahí desde el principio. En sus días más jóvenes y públicos, una vez compró todos los asientos de un vuelo comercial. ¿Por qué? Para poder transportar un tipo específico de pastel que le gustaba de una ciudad a otra sin que se molestara o, Dios no lo quiera, se aplastara. Luego vino su incursión en la ingeniería de lencería. Para su película The Outlaw, protagonizada por Jane Russell, Hughes, piloto cualificado y diseñador de aeronaves, diseñó personalmente un sujetador especial, altamente complejo y emboladizo para acentuar sus atributos, utilizando sus principios de ingeniería aeronáutica. Porque claro que lo hizo. Solo lo mejor para el pastel y el busto. 20. Dr. John Harvey Kellogg, el rey del cereal antimasturbación. Dr. John Harvey Kellogg. Conoce su nombre por la caja de cereales. Pero el hombre detrás de los cornflakes era menos un visionario del desayuno y más un cruzado fanático de la salud con ideas verdaderamente únicas. Creía fervientemente que la mayoría de los males de la sociedad, particularmente el temido pecado de la autocontaminación, sí, se refería a la masturbación, podían curarse con una dieta blanda y una abstinencia sexual extrema. Sus insípidos copos de maíz, poco apetecibles, fueron literalmente diseñados para frenar los impulsos carnales. Su sanatorio de Battle Creek era un templo a estas creencias, promoviendo enemas diarios. Inventó varios artilugios para esto, duchas de yogur y una vida libre de sabor y diversión. Te hace ver ese tazón de cereales de una manera un poco diferente, ¿verdad? 21. Martin Luther King Jr., un cambio de nombre para la historia. El icónico líder del movimiento por los derechos civiles, un hombre cuyo discurso I have a dream, tengo un sueño, resuena a través de la historia. Pero Martin Luther King Jr. en realidad no nació Martin Luther King Jr. Su nombre de nacimiento era Michael King Jr. Su padre, también pastor bautista llamado Michael King, quedó tan profundamente inspirado por el legado del reformador protestante alemán Martin Luther, después de un viaje a Alemania en 1934, que decidió cambiar su propio nombre y luego el nombre de su hijo de 5 años. Un cambio aparentemente pequeño, pero que imbuyó al joven Michael con un nombre que se volvería sinónimo de coraje y cambio transformador. Eso sí que es estar a la altura de un homónimo. 22. Dolly Madison, heroína corsetada de 1814. Dolly Madison, esposa del presidente James Madison, es a menudo recordada como una encantadora anfitriona y una primera dama que definió el estilo. Pero debajo de las perlas y la gracia social, había un núcleo de pura e inalterada osadía. Cuando los británicos estaban literalmente incendiando Washington, D.C., hasta los cimientos durante la guerra de 1814, con explosiones sacudiendo la Casa Blanca, Dolly no solo huyó. Oh no, se negó a irse hasta que hubo supervisado personalmente el rescate del masivo e icónico retrato de George Washington de Gilbert Stuart. Hablamos de forcejear con un cuadro gigante para sacarlo de su marco,
en un corsé, mientras la capital ardía a su alrededor. Eso sí que es preservar la historia bajo presión. 23. Joshua Norton, Ímuro, el emperador del pueblo de San Francisco. En los anales de la historia americana deliciosamente extravagante, pocos brillan tan intensamente como Joshua Norton I. Un especulador de arroz fallido en el San Francisco del siglo XIX, Norton un día tuvo una idea brillante. Se declaró Norton I, emperador de los Estados Unidos, y por si fuera poco, más tarde protector de México. ¿La parte verdaderamente extraña? Los ciudadanos de San Francisco, simplemente, lo aceptaron en gran medida. Los periódicos locales imprimían sus decretos imperiales, que incluían la disolución del Congreso de Urtautas. Algunas tiendas aceptaban su moneda autoimpresa. Los teatros le reservaban un asiento. Se convirtió en una querida figura local. ¿Estaba loco? Probablemente. ¿Estaba haciendo daño a alguien? En realidad no. Era solo un hombre que decidió ser un emperador, y una ciudad que decidió seguirle el juego. Dios bendiga al viejo y extraño San Francisco. 24. John Quincy Adams. Baños desnudo y emboscada periodística. John Quincy Adams, el sexto presidente de UU. Fue un hombre de intelecto, diplomacia y una rutina matutina bastante vigorizante. Era conocido por sus frecuentes, y según se dice bastante desnudos, baños matutinos en el río Potomac. Lloviera o hiciera sol, Hawkesía hacía sus largos al natural. Según una historia popular, y posiblemente apócrifa pero demasiado buena para no compartirla, una periodista persistente llamada Anne Royal, que había estado intentando conseguir una entrevista con él durante semanas, finalmente lo localizó en medio de un baño. Entonces, supuestamente, recogió su ropa de la orilla del río y se sentó sobre ella, negándose a moverse hasta que él accediera a responder a sus preguntas. Eso sí que se llama periodismo incisivo, aunque ligeramente coercitivo. 25. Martha Mitchell, la Cassandra del Watergate. Martha Mitchell, esposa del fiscal general de Nixon, John Mitchell, era una belleza sureña extravagante y franca a la que le encantaba ser el centro de atención. Pero cuando empezó a insinuar públicamente tratos turbios dentro de la administración Nixon antes de que el Watergate estallara de verdad, fue descartada como una borracha, una histérica, una incontrolable. Intentaron silenciarla, desacreditarla. Incluso supuestamente la drogaron y la retuvieron contra su voluntad en la habitación de un hotel de California para evitar que hablara con la prensa. El sistema la tildó de loca. El desenlace, todo lo que decía, todas esas acusaciones descabelladas, resultaron ser horriblemente ciertas. Fue la Cassandra del Watergate, gritando la verdad mientras todos la tildaban de demente. La historia finalmente le dio la razón. 26. Andrew Johnson, el susurrador de ratones de la Casa Blanca. Andrew Johnson, el 17º presidente, quien asumió el cargo tras el asesinato de Lincoln y se enfrentó a un juicio político, no fue un hombre popular. Aislado y bajo una inmensa presión política, encontró compañía en un lugar bastante inusual. Con una familia de ratones blancos que habían establecido su residencia en su dormitorio de la Casa Blanca. Los informes dicen que Johnson les dejaba comida, les hablaba y encontraba una especie de extraño consuelo en su pequeña y correteante presencia durante una de las presidencias más tumultuosas de la historia estadounidense. Cuando tus índices de aprobación están por los suelos, quizás incluso un ratón es mejor compañía que el Congreso. 27. Buckminster Fuller, el registrador de vida de 15 minutos. Buckminster Fuller, inventor de la cúpula geodésica, visionario, futurista y un hombre que claramente tenía mucho tiempo libre, o al menos estaba decidido a contabilizarlo. Durante 2 años seguidos, de 1915 a 1917, Bucky llevó a cabo un experimento personal increíblemente extraño y exigente que llamó el cronofichero Dymaxion. Documentó meticulosamente su propia vida,
Todo lo que comía, dormía, leía, pensaba, cada persona que conocía, en intervalos de 15 minutos. Cada 15 minutos. ¿El objetivo? Ver si, registrando rigurosamente su existencia, podía descubrir patrones subyacentes en la vida humana y optimizar la suya propia. El registro resultante tenía, según se informa, 270 pies de largo. Eso no es un diario, eso es un pergamino de autosupervisión obsesiva. 28. Hetty Green, la locura tacaña de la bruja de Wall Street. Conozcan a Hetty Green, la bruja de Wall Street. En la Edad Dorada, fue la mujer más rica de América, una genio financiera que amasó una fortuna colosal. Y también fue, muy posiblemente, el ser humano más tacaño que jamás haya pisado la tierra. Su tacañería patológica era legendaria. Se dice que usaba el mismo vestido negro hasta que literalmente se caía a pedazos. Comía avena fría para ahorrar en gastos de calefacción. Pasaba horas buscando un sello de correos perdido. Lo más trágico es que su hijo Ed perdió la pierna por amputación porque Hetty, en su búsqueda de atención médica gratuita, retrasó el tratamiento tanto tiempo que se le gangrenó. Tenía millones, pero vivía como una mendiga, prisionera de su propia avaricia increíble. 29. Samuel Clemens Mark Twain, el aprendiz de impresor fugitivo. Antes de ser Mark Twain, el célebre autor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, era el joven Samuel Clemens, un inquieto aprendiz de impresor, y lo odiaba. Aborrecía el trabajo tedioso, se enfrentaba a su maestro y soñaba con aventuras mucho más allá de la imprenta. Entonces, ¿qué hizo? Huyó. Repetidamente. Una de sus fugas lo llevó hasta la ciudad de Nueva York, un joven que intentaba encontrar su camino en el mundo, mucho antes de encontrar su voz como el más grande humorista de América. Esto demuestra que, a veces, el camino hacia la grandeza literaria comienza con un deseo desesperado de escapar de la composición tipográfica. 30. Belle Starr. Los comienzos fashionistas de la reina bandida. Belle Starr, la notoria reina bandida del salvaje oeste americano, una figura envuelta en leyendas y vinculada a forajidos como Jesse James. Pero antes de cabalgar con bandas y esquivar patrullas, Myra Maybelle, Shirley, su nombre real, tenía aspiraciones que eran menos de mente maestra criminal y más de modelo de moda victoriana. Incluso cuando su familia pasaba por dificultades económicas, la joven Belle estaba, según se dice, obsesionada con la ropa fina, en particular con vestidos de terciopelo caros y sombreros elegantes adornados con plumas de avestruz. Soñaba con una vida de lujo y refinamiento, muy lejos de los caminos polvorientos y la existencia turbulenta que le esperaba. Incluso los futuros forajidos, al parecer, pueden tener una predilección por la alta costura. 31. Come hígados. Johnson, el vengativo hombre de la montaña. Ahora, una historia sacada directamente de las leyendas fronterizas más sangrientas e increíbles. Jeremiah, come hígados, Johnson. Este hombre de las montañas, de tamaño superior al natural, supuestamente se embarcó en una venganza de décadas contra la tribu Crow, después de que, al parecer, mataran a su esposa nativa americana. ¿La leyenda? Que mató a más de 300 guerreros Crow y, como macabra tarjeta de presentación y advertencia a otros, les extirparía y consumiría los hígados. ¿Historia real? Probablemente muy embellecida, si no completamente fabricada. Pero el hecho de que un apodo tan horripilante se mantuviera y que la gente lo creyera, te dice todo lo que necesitas saber sobre la brutal realidad, empapada de mitos, del oeste americano. Y también quizás deja el hígado encebollado por un tiempo. 32. George Eastman, el fundador de Kodak, obsesionado con los elefantes. George Eastman nos dio Kodak y llevó la fotografía a las masas con la cámara Brownie. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Un verdadero innovador. Pero después de alcanzar un inmenso éxito y riqueza, Eastman desarrolló una obsesión bastante grande: elefantes.
específicamente cazarlos. Financió expediciones suntuosas y prolongadas a África, no principalmente para la fotografía de vida silvestre, sino para cazar el elefante macho más grande que pudiera encontrar. Estaba completamente consumido por el deseo de llevar a casa un trofeo de paquidermo colosal. Es una extraña yuxtaposición. El hombre que ayudó a democratizar la captura de imágenes de vida también estaba impulsado por un intenso deseo de acabar con la vida de una de sus criaturas más magníficas. Click, bang. 33. Orson Welles, el bromista radial del pánico marciano. Mucho antes de dirigir obras maestras cinematográficas como Ciudadano Kane, un Orson Welles de 23 años protagonizó una de las mayores y más aterradoras bromas de la historia de los medios. En la noche de Halloween de 1938, su Mercury Theatre on the Air transmitió una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Pero lo hizo al estilo de un reportaje de noticias en directo, completo con corresponsales en el lugar de los hechos y entrevistas a expertos que detallaban una invasión marciana de Nueva Jersey. Fue tan realista, tan convincente, que causó un pánico generalizado. Miles de estadounidenses creyeron genuinamente que los alienígenas estaban atacando. La gente huyó de sus casas, colapsó las líneas telefónicas y se preparó para el fin del mundo. Todo gracias al ingenioso genio de un joven Orson Welles, demostrando que a veces las historias más increíbles son las que nos contamos a nosotros mismos. Así que, la próxima vez que pases junto a una estatua de mármol o abras una caja de cereales, recuerda, ese héroe podría haberse casado una vez con su prima, haberse lavado los pies en un inodoro o haber fingido su propia muerte solo para ver quién lloraba. Ahora, aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué hechos absurdos desenterrarán los futuros historiadores sobre nosotros? Deja tus predicciones más descabelladas, pero seguras para el trabajo, en los comentarios. Estamos construyendo la cápsula del tiempo más extraña en YouTube. Y oye, si esto te hizo reír, jadear o gritar, de ninguna manera, a tu pantalla. Dale a ese botón de suscribirse como si te debiera dinero. En serio. Apenas estamos empezando, y tu suscripción significa el mundo ahora mismo. Quédate. Esto solo se pondrá más extraño a partir de aquí.